Bueno, igual yo voy a empezar dando una pequeña introducción, ya que la reunión está siendo grabada y la vamos a publicar en Facebook, ¿no? Y por WhatsApp. ¿De qué se trata la biodecodificación? Justamente de hallar el código oculto detrás de cada síntoma o de cada enfermedad. ¿Quién de nosotros no padece alguna enfermedad o algún pariente que tenga alguna enfermedad crónica, de las más leves hasta las más graves, entre comillas, como un cáncer, una leucemia? Incluso hoy creo que se recuerda el día de síndrome autista, también entra dentro del rango de las enfermedades. Bueno, ¿qué hay detrás de cada enfermedad? Más allá de lo que nosotros hasta ahora hemos creído. Detrás de cada enfermedad siempre hay un código, una vivencia emocional, un shock emocional vivido en determinado momento de nuestra vida que hace que justamente que todos los acontecimientos que vemos ahora lleven esa carga de estrés, de emoción, que hace justamente que la enfermedad siga y no se vaya. Por ejemplo, casos de diabetes, artritis, artrosis, em, esclerosis múltiple, por decir las más consultadas, todas llevan detrás de ella justamente un programa, un acontecimiento emocional. La idea de estas reuniones es justamente ir de a poco abarcando a más gente aquí en San Juan. Entonces, poder hacer lo que es una reunión, por ejemplo, entre 30 a 40 personas y poder ir biodecodificando en la medida que la persona me vaya presentando su consulta. Esto es totalmente gratuito, no tiene ningún fin de lucro, solamente la idea es poder transmitir mis conocimientos de biodecodificación y nueva medicina germánica a toda la población de San Juan, que ya se siente, ¿no? Ya muchos han escuchado lo que es la biodecodificación y hay esa curiosidad por saber qué es, ¿no? Hay opiniones de todo tipo, opiniones a favor, opiniones en contra. Por eso, a mí me gustaría que en el transcurso de estos días tienen el chat de WhatsApp para preguntarme, para sacarse sus dudas. Yo, como les digo, les voy a responder todas las preguntas, esto no tiene ningún costo. Estoy, como se dice, en fase de promoción, de poder hablar acerca de este tema, que mucha gente vaya conociendo de qué se trata, que no le tenga miedo. Particularmente yo creo que es una de las mejores herramientas que tenemos a nuestro favor para superar cualquier enfermedad, cualquier síntoma que estemos teniendo, desde una migraña, un dolor de cabeza, alguna artritis, alguna artrosis. Todas las enfermedades justamente tratan de este código emocional guardado que nosotros no podemos expresarlo y que hace justamente que nuestro cuerpo exprese esa emoción guardada, esa angustia guardada a manera de un síntoma. Entonces, mientras más grande, más angustioso sea el problema que vivimos, más grande va a ser el síntoma o la enfermedad. Pero no se asusten, la idea, tal como lo mencionó el doctor Hammer, el que descubrió todo esto, es que el síntoma en realidad viene para ayudarnos, para darnos como se dice, un cable a tierra a esa angustia que estamos viviendo. Entonces, para terminar la enfermedad, sea cual sea, la solución está en hallar el conflicto, la causa, qué provocó la enfermedad y qué eventos hoy día estás reviviendo que hacen que la enfermedad se desencadene. Entonces, descubriendo el origen, el conflicto original, en esa vivencia inesperada, dramática, ya tenemos gran parte de la solución de la enfermedad. Entonces la persona tiene que animarse a hablar, a decir eso que no está diciendo, eso que se está guardando, eso que la tiene angustiada y no lo puede sacar de adentro, porque siempre hay un miedo. Cuando nosotros callamos algo, siempre hay un miedo de poder expresarlo, porque es un ejemplo. Si yo expreso, hablo o digo esto, la persona se puede separar. Mi esposo ya no me va a hablar, mis hijos no me van a visitar, puedo perder el trabajo, siempre hay un miedo.
O sea, en la necesidad de nosotros de poder comunicarnos, de expresarnos y no poder hacerlo, hay un sufrimiento y una angustia, pero también hay una necesidad que no se está satisfaciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no se satisface? ¿Por qué no podemos hablar? ¿Por qué no podemos sacar esa emoción de adentro? Entonces, la biodecodificación te ayuda mediante una serie de preguntas para poder llegar justamente al meollo del asunto, a esa angustia. Entonces, cuando la ubiquemos entre los dos, esa angustia la podemos sacar, que salga a flote, que salga a través de esa emoción de lágrimas o de una emoción, de algún suspiro, porque eso es el inicio justamente de la curación, del término de la enfermedad, sea cual sea. Obvio que hay enfermedades de distinta intensidad, pero todas justamente, todas las enfermedades, siempre detrás de cada enfermedad hay justamente un conflicto, una vivencia que una persona no puede expresar, no puede decir. Así que esa es la idea de la biodecodificación, que todos ustedes participen personalmente. Entonces yo les escucho el síntoma que tienen y les hago una serie de preguntas. Pueden ser 3, 4 preguntas precisas, al grano, concisas acerca de determinada enfermedad, y entonces la persona, su subconsciente, se va justamente alineando con esa angustia, con esa tristeza que la tiene a mal traer. No es difícil, tampoco es para asustarse. Acá no usamos técnicas raras ni nada de esas cosas. Simplemente son preguntas precisas, al grano, en base al conocimiento de la nueva medicina germánica y de otras corrientes, ¿no? que han ayudado mucho a que la biodecodificación tome cada vez más fuerza y sea muy efectiva en la solución justamente de los conflictos y de las enfermedades. Así que en el transcurso de la próxima semana estaremos invitando a más personas que se unan a esto. Esto recién empieza, es muy novedoso aquí en San Juan. Hay muchas personas que hacen biodecodificación en buena hora, las felicito. Este mensaje tiene que expandirse, pero también poder llegar a todos, ¿no? No solamente a un grupo determinado de personas, sino a todos, sin condición de ningún tipo. Todas las personas tienen que saber esto, de qué se trata. Entonces yo creo que la mejor manera de que ustedes me entiendan es justamente que ustedes vean cómo se aplica esta técnica mediante sus consultas, mediante sus preguntas, y de esa manera ustedes ya tienen una herramienta, pueden seguir investigando, pueden seguir viendo los videos. Yo estoy abocado justamente a eso. Mi objetivo primero es que la población de San Juan se entere de qué se trata esta nueva metodología y entiendan justamente que se puede aplicar en la vida de todos, a todos. ¿Quién no tiene algún dolor de cabeza, un dolor de cervicales, un dolor de lumbares, la cintura, un dolor de rodilla, alguna enfermedad supuestamente autoinmune o crónica como la diabetes, el asma, gastritis, síndrome de Crohn, colitis ulcerosa, por nombrar las alergias? ¿Quién no? Aquí en San Juan, la mayoría de personas, muchas personas, digo, no todas, sufren alergia. Todas estas alergias también tienen un sentido. No es que nuestro sistema inmune se vuelva loco y nos ataque de alguna manera. La presencia de alergia nos indica justamente ese llamado de atención de nuestro cerebro a que un peligro está cerca. Nuestro cerebro rememora aquel primer conflicto, aquella primera angustia que nos atacó. Entonces, ante alguna situación que hoy vivimos que tenga algún componente de aquella primera shock o primera emoción, hace que nuestro cerebro despierte la señal de alerta, que es la alergia. Reconocer que primero a qué somos alérgicos, al alergeno, y justamente ir al momento en que empezó nuestra alergia y poder relacionar justamente el momento que empezó nuestra alergia y cómo podemos solucionarla hallando justamente el conflicto, relacionando las cosas. Todas las enfermedades tienen su solución en la medida que nosotros podamos relacionar
¿cuál es el síntoma hoy? ¿Y cuál fue el programante? ¿Cuál fue el evento, el shock traumático que programó dicha enfermedad? Y si hoy tenemos la enfermedad, sea cual sea, es porque hoy todavía seguimos reviviendo situaciones con la misma carga emocional de aquella primera vez. Entonces, lo que es igual vendría a ser la vivencia subjetiva, la manera en que nosotros vivimos esa situación. Las situaciones pueden cambiar, pero la emoción siempre es la misma. Y por lo tanto, el síntoma siempre es el mismo. Por eso, por ejemplo, yo conozco personas que viven arrastrando, por ejemplo, un vitiligo, ¿no? Desde los 13 años. Ahora tienen 38 y sigue el vitiligo. Por más que ya dejó su hogar, por más que se separó una vez y se volvió a casar. Bueno, entonces, lo que hablamos acá, el vitiligo, es la manera subjetiva que la persona vive esos conflictos de separación, ¿no? Sea con el primer esposo, sea con el actual, o sea con los padres. Entonces, lo que es igual en todos estos casos es la vivencia subjetiva. Por eso, a todas las personas que tengan una enfermedad crónica de hace muchísimo tiempo, esto es la base para entender eso. La vivencia, la manera que nosotros vivimos el evento, la emoción, el día a día, ¿dónde está la angustia? Cuando salimos de la casa, cuando llegamos al trabajo, cuando volvemos a casa y abrimos la puerta, cuando vamos a visitar a nuestros padres, cuando llama algún hermano, tenemos que ubicar dónde está, ¿no? Y para eso estamos nosotros los biodecodificadores, para poder guiarlos. Sé que al principio esto es un poco tedioso a veces el principio de entender, por eso la idea es en un futuro, cuando se pueda hacer reuniones, hacer unas biodecodificaciones en vivo, con 20, 30 personas y poder biodecodificar a cada uno. Eso va a ser muy novedoso aquí en San Juan. Hasta ahora no se ha hecho, espero ser el primero. Si no, si hay muchas personas más, yo encantado. A mí me gusta que mucha gente sepa de esto y lo aplique en su vida y lo aplique en cualquier lado. Incluso esto lo puedes aprender para aplicarlo en tu casa. Tus hijos cuando se resfrían, cuando a tu hijo le sale un acné, cuando vos misma tenés un dolor de hombro y no sabes por qué, un dolor de rodilla, la famosa escoliosis y los dolores lumbares, ¿no? ¿Qué significado tienen? ¿Por qué me siguen apareciendo? Si yo estoy delgada, hago ejercicio, como bien, ¿por qué sigo con este dolor? O la diabetes, por ejemplo, si yo me cuido en las comidas, yo tomo la medicación, ¿por qué se me suben los valores? ¿Qué me está pasando? O la obesidad también, que hago dietas, ejercicios, y nada funciona, nada funciona. Entonces, justamente aquí hablamos de que todos estos síntomas tienen como base aquel conflicto biológico emocional que es necesario hallarlo para poder darle una solución. ¿Cómo le damos una solución? Primero, tomando conciencia de cuál es el conflicto, y segundo, ir a la acción. Acá es la parte tal vez un poco más difícil. Cuando sabemos cuál es el problema, nos aliviamos porque ahora ya sé por qué tengo artritis, ya sé por qué no bajo de peso, ya sé por qué tengo esta enfermedad. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Hay que actuar, hay que hacer cosas, hay que ir a la acción, solucionar ese conflicto, solucionarlo, para que justamente nuestro cuerpo entienda que ya no es necesario desencadenar esa enfermedad. En la biodecodificación le decimos no enfermedad, sino programa sensato biológico. Ya no es necesario ese programa porque ya entendiste, ya te relajaste de ese tema. La solución puede ser de muchas maneras. Uno se puede resignar a esa situación, uno puede decir, bueno, ya está, es lo que me tocó y me relajo y empiezo a verlo de otra manera. Otra manera es entender que realmente nosotros somos dueños de crear nuestra realidad en base a los pensamientos y las emociones que pongamos en nuestra cabeza, o simplemente actuar. Si por ahí uno sabe que alguna situación le causa malestar, bueno, alejarse de esa situación, cortar definitivamente esa relación o esa situación. Pero lo importante es que ahora sabes por qué estás enfermo, qué es lo que te está pasando. Entonces, solucionando ese conflicto, la sanación o el fin de la enfermedad va a estar cerca, más cerca que antes. Así que si tienen alguna consulta,
tienen el grupo de WhatsApp, me la hacen saber, yo estoy respondiendo siempre, siempre, todos los días. Muy pronto también la idea es hacer videodecodificaciones en vivo, acá por Zoom también. ¿De qué se trata? Por ejemplo, yo doy una pequeña introducción, ustedes habilitando las cámaras, si no, no vale. Ustedes me comentan algún síntoma, por ejemplo, tengo diabetes, y yo les hago una serie de preguntas y vamos a llegar a la emoción, ¿no? A ese conflicto que hace que desencadene tu diabetes. Entonces uno se emociona y se da cuenta, lo percibe. Bueno, ese es el objetivo de la biodecodificación. Lo vamos a hacer, lo vamos a pulir, que salga muy bonito. Como les vuelvo a repetir, esto es solo en el comienzo. De mi parte está la continua preparación, estudio, para poder hacerles llegar a ustedes un trabajo muy bonito, muy accesible y muy útil para todos ustedes. Así que yo encantado de recibir sus consultas, cuando gusten. Un cafecito. Viviana, ahí vi tu pregunta. Malestar estomacal. Mira, el estómago es el encargado de aceptar o no aceptar el bocado, ¿no? Entonces, la persona que sufre malestares estomacales de cualquier tipo es la persona que no sabe decir que no. Me tengo que tragar este bocado, tengo que aceptar esta situación aunque no la quiera aceptar. Y ahí volvemos al miedo. Yo acepto esta situación por miedo. En realidad la acepto por miedo, porque si no la acepto, voy a crear algún problema. Entonces esa situación me la tengo que bancar, como es buen sanjuanino. Entonces, cuando te tragas ese bocado, pero no querías tragártelo, o sea, cuando tenías que haber dicho que no, pero dijiste que sí, entonces ese bocado emocional, tu cerebro manda justamente que se segregue más ácido clorhídrico de lo normal, pero no tenés alimento físico, no te has comido nada. Lo que te has comido es ese bocado emocional que no querías digerir. Entonces, si tenés malestar estomacal a diario o cada 2 días, cada 3 días, es porque siempre, siempre estás reviviendo esa misma emoción, esa misma situación en algún acontecimiento en tu vida, sea con tus hijos, con tu esposo, en el trabajo mismo. Habría que ver entonces, en la consulta que vemos, ¿cuándo empezó tu malestar estomacal? Empezó, por ejemplo, hace 4 años. ¿Qué te pasó específicamente hace 4 años? Porque ahí está la madre del borrego. Esa situación que te tuviste que tragar, que no querías aceptar, pero te la tuviste que tragar. ¿Con quién la viviste? Puede ser, por ejemplo, con el esposo, con algún padre. Y bueno, pero ¿por qué el malestar sigue? Porque puedes que sigas reviviendo emociones del mismo tipo con la misma persona, o ya traslades a otras personas, pero es el mismo conflicto, la misma emoción. Entonces, solución, primero, hallar cómo empezó esto. Segundo, a ver qué acontecimientos de ahora te están provocando dicha emoción. Es muy fácil saberlo, porque cuando vos tenés dolor de estómago, significa que ya resolviste el conflicto. El dolor aparece cuando resolvimos el conflicto, pero el dolor va a volver a aparecer porque vas a volver a revivir la misma situación y el mismo conflicto. Entonces, estate preparada. Cuando tengas un dolor de estómago, pregúntate, ¿qué situación con la misma característica he resuelto hace unos minutos o hace unas horas? Entonces ya tú misma vas a tener un patrón que va a identificar esas situaciones para que no te vuelvan a pasar. Y segundo, aprende a decir que no. Si no te gusta, no lo hagas. Pero hay que ir a la acción, no tiene que quedarse acá en la cabeza. Si no, el malestar va a seguir. Entonces, si te cuesta ya la situación, te invito a una consulta. Como te digo, la intención es poder ayudarte a que justamente ese problema de malestar estomacal desaparezca, no siga. ¿Sí? Bueno, espero haber respondido tu pregunta. Gracias por la consulta. A ver, soy nuevo en el Zoom, así que por ahí me cuesta. Ya está. Romina me pregunta, cuando el niño es el que sufre de alergias, por ejemplo, mi hijo a los pocos meses de nacer comenzó con el tema de la alergia a los cambios climáticos. Bueno, Romy, la alergia
siempre, siempre, siempre son conflictos de separación. Mucha gente, muchos consultantes me preguntan, pero un niño, ¿cómo puede vivir un conflicto de separación? ¿Sí? Un niño que no percibe a su madre cerca, un niño que no percibe a su padre cerca, sufre conflicto de separación. Entonces, que a los pocos meses, que a los pocos meses de nacer comenzó con el tema de las alergias, de repente hay una situación por la cual de repente vos empezaste a trabajar y él lo percibió como una separación de madre. A ver, no significa que todos los niños que las mamás empiecen a trabajar van a sufrir alergias. Él lo percibe de esa manera, es la particularidad de él, de cómo vive esa situación. Entonces, habría que ver justamente, y si sigue con la alergia hoy, de repente el niño percibe que vos te vas a trabajar y te separás, él lo vive como miedo a separación, miedo a que mi mamá no vuelva. Entonces, yo te diría que habría que ver primero si es a los cambios, a los cambios climáticos. Fíjate, se puede relacionar justamente el frío, el calor, con ese acontecimiento de separación, siempre. Siempre hay un acontecimiento de separación, Romina, siempre. O sea, eso tenlo por seguro. Y en este caso creo que va más por el tema de la madre. De repente él empezó con la alergia cuando vos empezaste, como te dije, a trabajar o por motivo a estar cada vez menos en la casa, y él lo percibe como un miedo, ¿sí? Entonces, y de repente cada vez que no estás o te ausentas por mucho tiempo, él lo asocia que esa gran separación, por ejemplo, la vivió en invierno, cuando tenía unos meses, entonces todos los inviernos o todos los días fríos, él lo va a asociar con esa separación de mi madre. Entonces su cerebro va a desencadenar justamente la alergia. Por eso te digo, si sigue con la alergia y es al clima, bueno, es que hubo una separación cuando hacía frío. Si es que la alergia es ahora, relacionarlo. Entonces, si tu nene es muy chiquito, solucionándolo vos, emocionándote vos, dándote cuenta de esa situación conflictiva, lo puedes solucionar a tu niño. Porque aunque no lo creas, vos tenés una conexión directa con tu hijo. Generalmente en la biodecodificación hablamos de los niños hasta los 6, 7 años, hay como una conexión directa. La capacidad de la madre de resolver el conflicto y que el hijo lo resuelva automáticamente. Pero ya desde los 5 años, 4 años, vos le podés hablar a tu hijo que la mamá va a trabajar, que lo entienda, que no es por dejarlo solo, no es por abandonarlo, es justamente porque la mamá tiene que trabajar, que va a volver y disfrutar el tiempo que estás con él, hacerle sentir que mamá no lo va a abandonar. Eh, por ejemplo, en la naturaleza esto no pasa. Los cachorritos que nacen siempre están con la madre. Nosotros, los humanos, tenemos lamentablemente que ir a trabajar. Entonces, si queremos saber por qué la alergia, veamos a los animales, ¿no? Tienen los mismos programas biológicos que nosotros. Simplemente que nosotros vivimos una civilización que es necesario salir a trabajar. Y el niño, pero el niño no entiende eso. El niño todavía no entiende eso. El niño lo único que entiende es que mi mamá no está cerca, mi mamá no está conmigo. Otra de las cosas, por ejemplo, cuando nace un bebé y automáticamente lo separan de la madre hasta un par de horas que lo vuelven a la madre, eso no tendría que ser. Porque el niño va a sufrir conflictos de separación. El niño no entiende que tiene que tener sus controles, ¿no? El niño apenas nace que necesita el contacto con la madre, el abrazarse, el sentir el calor. Igual el niño hasta los 3, 4 años necesita el contacto de la madre permanente. No se da, obvio que yo lo entiendo, que no se da por la manera en que estamos viviendo ahora con nuestra civilización, pero por ahí viene la alergia, ahí viene. Entonces cuando vos lo soluciones, automáticamente tu niño, si es chiquito, lo va a solucionar. Miralo, hablale cuando esté dormidito, esa seguridad que mamá siempre va a volver, o papá. Habría que ver cuándo fue esa separación, si es por frío, de repente cuando empezó el invierno, de repente también papá se fue a trabajar y ya no lo vi mucho tiempo, cuando era chiquito. Entonces él asocia eso, ese conflicto de separación con el frío, y es lo que nosotros le conocemos como alergias. Puede ser al polen, al frío, al sol, al pasto, eh, cualquier alergeno, pero significa que ese alergeno estuvo presente cuando sufrí esa separación que marcó mi vida, ¿no? A esa es la solución. Espero que lo puedas solucionar, si no,
me avisás si hacemos una consulta o por el WhatsApp me volvés a preguntar alguna otra novedad que tengas. Bueno, sí, los remedios ayudan, pero no son la solución de la alergia. Vos sabés que los remedios son solamente para bajar los síntomas, no es para curar la alergia. Entonces, manos a la obra, hay que actuar, hay que hacer cosas. Yo no estoy diciendo que no seas cariñosa con tu hijo, ni que no lo ames, ni que no lo quieras. Ahora ya sabemos por qué tiene alergia, entonces de alguna manera vos como madre vas a actuar en base justamente a esa necesidad que tu hijo está expresando en su alergia, porque tu hijo de repente no sabe expresar todavía esas emociones, pero su cuerpo sí sabe. Entonces aquí hay algo que mi hijo está expresando, no por la voz ni por la palabra, sino con su cuerpo. Entonces yo como padre o como madre, ahora tengo que actuar. Abrazarlo, hablarle cuando esté dormido, que él de alguna... a ver, vos como madre ya sabés cómo, no tenés que hacer cursos, no tienes que ir a la universidad, no tienes que leer libros para saber cómo criar a sus hijos. Ninguna madre lo necesita. Todas las madres tenemos acá el instinto y los padres de cómo criar a nuestros hijos. Nadie tiene que decirnos cómo criarlos. Entonces, busca ese instinto tuyo justamente para poder ayudar, remediar, ¿no? Aliviar ese síntoma, la alergia, que justamente viene, a ver, si no tuviera alergia, él sufriría mucho con esa sensación de separación. Entonces, la alergia, bienvenida sea, porque justamente te está indicando que hay una sensación de separación que tu niño está angustiado y lo vive. ¿No? Entonces, la alergia, bienvenida sea, porque nos da un mensaje, nos da un código. Entonces hay que tomarlo para poder tomar las decisiones, poder actuar en este caso. Bueno, Rami, espero haberte ayudado. Ya sabes, cualquier otra consulta me la hacen saber después, si no, te invito a una consulta aquí en el consultorio. Bueno, creo que se terminaron los 40 minutos. Los espero el otro viernes, ¿sí? A la misma hora. Pasen la voz, bueno, ya saben cómo funciona esto, así que los animo después a preguntar. Si no, también pueden preguntar por el grupo de WhatsApp o Facebook. Ya voy a de repente hacer extensión de esta reunión para que dure más tiempo, ¿no? Está muy bonita, muy agradable. Encantado por sus preguntas y bueno, los espero el próximo viernes a la misma hora. Si no, estén al tanto ahí de las novedades en WhatsApp y en el Facebook. Gracias.